Dios le bendiga, hermanos, de Vista Assembly en español. Esperamos, es nuestra oración, esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas durante este tiempo que estamos experimentando a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos confiando completamente en Dios y citando el Salmo 46 que nuestro pastor Jesse citó en el mensaje que él expuso. Tenemos que esperar y ver a Dios a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a pesar de todo lo que se está viendo en las noticias. Nuestra confianza debe estar completamente en Dios, que está sobre toda circunstancia, que está sobre toda calamidad. Nuestro Dios es un Dios de esperanza y debemos de estar quietos y esperar la salvación que solamente puede venir en Él. El día de hoy vamos a continuar con la serie de las palabras, de las últimas palabras de Cristo. El día de hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Una corta palabra, una corta oración de Jesús en ese momento de la cruz. Pero antes de llegar ahí, le voy a pedir que acompañe esta oración junto conmigo, pedirle al Espíritu Santo que toque nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por tu bendición para cada una de las familias de Vista Assembly en español. Te pido por la familia pastoral, por cada uno de los líderes y ministerios y por todas las familias que se congregan en esta hermosa iglesia. Te pido tu bendición sobre cada uno de ellos y te pido, Espíritu Santo, que tú fortalezcas nuestras vidas cuando falte la fe. Te pido que sea tu diestra la que siga bendiciéndonos y cubra nuestras necesidades. Y te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que tú me uses a mí como un medio de comunicar la verdad que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El 29 de abril del año 2004 se publicó una nota acerca de la visita del presidente israelí Moshe Katsav al país de Alemania. Era una reunión donde las máximas autoridades del país alemán, del país germano, recibían a la máxima autoridad del país israelí. Al pensar en este acontecimiento, uno tiene que recordar lo difícil de estas relaciones entre estos dos países. Una tensión que se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la historia nos dice que los alemanes exterminaron a miles de judíos. ¿Cómo podría ser posible que se pudiese restablecer la relación entre estas dos naciones? ¿Cómo puede ser posible que los israelíes olvidaran tan fácilmente todo lo que los alemanes nazis hicieron contra ellos durante aquella triste página de la humanidad llamada Holocausto? Sin duda, nosotros podíamos pensar que no existiría ninguna forma en cómo estas dos naciones encontraran un alivio y volvieran a amistarse. Aunque el día de hoy las relaciones entre ambos países son buenas, todo tuvo que tener un comienzo. Esto sucedió, dice la historia, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde el país de Alemania era visto por los judíos como un lugar de horror, un lugar de terror para todos ellos, por lo cual cuenta la historia que los judíos que lograron sobrevivir al Holocausto salieron huyendo de Alemania y se refugiaron en la naciente soberanía o en el naciente país de Israel. Era difícil entonces para Israel concebir la posibilidad de tener o entablar relaciones amistosas con Alemania. Pero todo comenzó a cambiar a partir de que el primer canciller alemán después de la Guerra Mundial, Konrad Adenauer, comenzó a dar pasos para obtener el perdón de Israel. Mientras que este canciller Konrad comenzó a buscar las relaciones diplomáticas, Israel rehusaba todo tipo de contacto con los alemanes. Pero este hombre, Konrad Adenauer, tuvo que hacer muchas cosas para lograr que tanto israelíes como alemanes se sentaran y restablecer esas relaciones de amistad que se habían perdido por el nazismo.
Poco a poco comenzaron a establecerse negociaciones entre ambos países hasta que finalmente en 1952 se firmó el Acuerdo de Luxemburgo, un acuerdo en el cual Alemania se comprometía a pagarle a Israel una cuantiosa indemnización por todos los daños que se habían hecho, de un monto aproximado de 55.000 millones de euros. Un compromiso que Alemania tuvo que tomar para restablecer la amistad entre ambos países. Con estos pasos para la indemnización que comenzó Alemania, se dio entonces el primer acercamiento para restablecer la amistad y para obtener sobre todo el perdón. Pero fue muy difícil el proceso porque se comenzó a complicar debido a los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, donde Alemania tenía mucha amistad con los países árabes que atacaban constantemente a Israel. A pesar de todo eso, la historia dice que Alemania e Israel siguieron teniendo encuentros políticos donde trataron poco a poco de ir olvidando el pasado y enfocándose a un futuro, de establecer una amistad otra vez entre ellos. Fue hasta 1960 que se logró el primer gran éxito, donde el primer ministro alemán, Adenauer, y el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, se reunieron en un hotel en Nueva York y arreglaron un acuerdo histórico. Pero muchos más años después, otro canciller alemán, otro ministro alemán, logró conciliar por fin todos estos sueños, logró conseguir por fin todos estos sueños de obtener una paz con su contraparte israelí. Desde entonces, estas relaciones entre alemanes e israelíes han seguido profundizándose, pero aún a pesar de todo eso, de tantos problemas que todavía se mantienen por la línea nazi o por el pasado nazi de Alemania, la amistad entre ellos hasta hoy en día ha permanecido. Pero nos tiene que llevar a un punto importante. Tuvo que existir un momento de perdón entre ambas naciones. Después de todo, lo que el régimen nazi causó en los judíos no es algo fácil de perdonar. En algún momento tuvo que existir o surgir la determinación de perdonar. En algún momento tuvo que surgir la determinación de olvidar el pasado y enfocarse hacia el futuro. Israel recordaba un pasado que le dolía. Alemania veía hacia atrás un pasado que le avergonzaba. Pero a pesar de todo eso, se logró el perdón. El perdón entre personas puede ser muy difícil, lo vemos nosotros en nuestra experiencia diaria. Es tan frecuente escuchar palabras como perdono pero no olvido. Parece que nos causa el deleite el hecho de poder volver hacia atrás en el tiempo y recordar o abrir esos momentos y traerlos a nuestro presente, esos momentos que nos causaron dolor, esos momentos que nos causaron tristeza. Pareciera que nos gustara tanto disfrutar de esos momentos que constantemente los abrimos y los traemos a nuestro presente. Pareciera que el ser humano le gusta guardar el dolor en ciertos compartimentos que abre de cuando en cuando para volverlo a experimentar. Y nos condenamos a estar atados a ese sentimiento, pero sobre todo la falta de perdón. Por esa razón, hablar del perdón entre las personas puede resultar algo muy difícil de lograr comprender. Es mi experiencia y mi forma de pensar que el ser humano no ha logrado comprender verdaderamente la dimensión del perdón. Pero hubo una oración tan fuerte que sin duda ha sido la más grande oración por el perdón de una persona. Es sin duda la más hermosa expresión de perdón y de amor reunidos en una persona. El más grande ejemplo lo encontramos en Lucas 23:34, cuando Jesús dijo en aquella cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El capítulo 22 del Evangelio de Lucas nos presenta el arresto de Jesús.
y nos declara en el 22:1 que estaba cerca de celebrarse la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos. Esta era una fiesta que a los judíos les recordaba todo lo que Dios había hecho durante el Éxodo, como aquella plaga, última plaga, donde Dios había mandado que el ángel de la muerte pasaría y se llevaría todo primogénito. Esta plaga, que era para toda persona, solamente iba a proteger o a ser protegido aquel que siguiera la orden del Señor de sacrificar un animal, de cocinarlo en aquella noche, de comerlo completamente y estar vestidos y listos para salir. Pero además, al sacrificar al animal, tenían que tomar la sangre del animal y pintar los postes de su casa para que así al pasar el ángel de la muerte, al ver la sangre, pasara de largo, es decir, no llegara a tocar a los primogénitos. Así los judíos recordaban año tras año cómo Dios los había salvado de aquella mortandad y cómo Dios había salvado a sus primogénitos de aquella mortandad que los egipcios tuvieron que experimentar. Para esta fiesta de la Pascua que Jesús estaba por celebrar, la historia dice que se congregaban en Jerusalén cerca de 2 millones de personas para festejar esta Pascua. Así es de que Jerusalén era una ciudad que tenía contenido una gran cantidad de personas para celebrar este evento importante. Y así, Lucas nos habla de que al celebrar Jesús este evento de la Pascua, nos estaba anticipando algo que ya Dios había dado en el Antiguo Testamento. Nos estaba diciendo que Dios iba a cumplir en una expresión mucho más grande, mucho más hermosa y mucho mayor durante el sacrificio o por medio del sacrificio de Jesús, la verdadera Pascua de la humanidad, cuando Dios iba a perdonar no solo a los primogénitos, sino a toda persona que tuviera sobre sí misma la marca de la sangre del Cordero, de Cristo, el Cordero de Dios, sobre sus vidas. Y así Dios perdonaría nuestra vida. En el versículo 2 de ese mismo capítulo dice que los líderes judíos buscaban de forma insistente cómo matar a Jesús, puesto que ya se había armado una gran polémica y una gran revolución que seguía a Jesús a todas partes y que iba en contra de las ideas que los judíos o los líderes judíos trataban de mantener en Israel en ese momento. La historia dice que uno de los seguidores de Jesús fue quien llegó a buscar a los líderes judíos y les propuso un trato. Les dijo que él entregaría a Jesús por una cantidad de dinero. Y a partir de ese momento, en cuanto se selló el trato, dice Lucas claramente que Judas buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Más adelante, en ese mismo capítulo 22, la historia dice que Jesús toma la Pascua con sus discípulos, instituye la Cena del Señor, les da recomendaciones y una exhortación fuerte acerca de estar listos por cuanto la hora del Hijo del Hombre venía y entonces él enfrentaría a tanto dolor y oposición, pero la obra de Cristo tendría que seguir a partir de los discípulos. Y Jesús les recomienda estar preparados para este evento. Pero es al llegar al versículo 39 de ese capítulo 22 donde Lucas nos señala algo que es importante. Lucas dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús toma a 3 de ellos, sus más cercanos, para que lo acompañen a orar. Y mientras él ora y clama, experimentando aquella opresión, aquella presión tan fuerte, Lucas mismo como médico nos declara que la presión era tan fuerte sobre Jesús que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fueron las horas más largas para Cristo. La poca comprensión que sus discípulos tenían los llevó a dormir mientras que él ocupaba compañía en oración. El poco apoyo que recibió de ellos lo llevó a sentir la soledad, pero sobre todo la tristeza de poder saberse abandonado en este momento de angustia. Y mientras tanto Jesús veía que las horas pasaban y se acercaba el momento cuando él sería entregado en manos de pecadores. Dice Lucas que llegó Judas
con una turba, un grupo de gente que venía del templo, guardias que venían del templo para arrestar a Jesús. Y entonces Jesús es arrestado, lo llevan a los sacerdotes, al Sanedrín. Pero dice Lucas que un poco antes de eso es apresado, es golpeado por los guardias que en ese momento se comienzan a burlar de él. Lo comienzan a insultar. Y entonces llega ese momento triste. Jesús es presentado ante el Sanedrín, un grupo de sacerdotes que se decían conocedores de la ley, que se decían ser seguidores de Dios. Un grupo de sacerdotes que se reunían para tomar las decisiones sobre todo el pueblo. Se reúnen para confabular, sacrificar al Hijo de Dios. Un hombre totalmente inocente. Un hombre al que los evangelios nos dicen no le encontraron ninguna prueba digna de ser puesto como criminal y mucho menos ninguna prueba digna para ser llevado a la cruz. Sin embargo, en ese momento, aquel grupo de hombres se presentan en juicio ante el Hijo de Dios y lo condenan sin existir pruebas suficientes. Y así comienza este capítulo 23 de Lucas, cuando Jesús es finalmente llevado ante el Sanedrín y presentado después ante Pilato, gobernador de Judea. Lucas dice que Jesús es cuestionado por Pilato y ante la falta de pruebas y ante la falta de testimonio en contra de Jesús, pero sobre todo, aún con el testimonio de la esposa de Pilato que ya le había aconsejado soltarle, Pilato, tratando de soltarlo, escucha más a la multitud enardecida de judíos que condenaban a Jesús y que pedían la cruz para el Hijo de Dios. Finalmente, la historia dice que después de un juicio pésimo, después de un juicio falso, donde pudieron más las exigencias de un grupo de judíos, Jesús es condenado a la cruz. Lucas es directo en declarar que los judíos eran quienes pedían esta crucifixión, por cuanto la ley no encontraba justificación para la cruz. Fue por lo que los judíos clamaban, fue por la petición insistente de los judíos de que querían a Jesús en la cruz. Los evangelios son enfáticos también al decirnos que Pilato intentó dejar libre a Jesús en 3 ocasiones, pero fue ante la insistencia del pueblo y el temor de las autoridades romanas que Pilato finalmente accedió a crucificarlo. Entonces Pilato decide, y en Lucas 23-22, por última vez Pilato pregunta, pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pero los judíos volvieron a pedir la cruz para Cristo. Pilato accede, y Jesús es llevado, dice Lucas, a un lugar llamado de la Calavera, donde finalmente, después de tantas falsas acusaciones, después de tanta arrogancia y orgullo de parte de un pueblo que no había reconocido a Jesús, Jesús es crucificado. Y es ahí, después de ser llevado a un juicio falso, después de ser castigado injustamente, después de que el pueblo y los guardias se burlaron de él, después de haber recibido el odio y el rechazo del pueblo al cual Jesús amaba, cuando encuentra a Cristo el lado más oscuro de la muerte, una cruz lúgubre, triste y maldita. La cruz era para el judío un símbolo de maldición de Dios. Así lo decretaba la Biblia en Deuteronomio 21 del 22 al 23, que nos declara sin más, maldito por Dios el crucificado.
Esa cruz convertía a Jesús en un maldecido por Dios, al grado de que para los judíos la mirada de Dios no podía estar sobre ese hombre en esa cruz. La mirada de Dios, ni el oído de Dios, ni la presencia de Dios podría estar jamás sobre un hombre que había sido condenado a la cruz y que había sido colgado sobre la cruz. Era una cruz de vergüenza, era una cruz de maldición para el creador de la humanidad, para aquel que sostenía la humanidad. Ahora en aquella cruz era puesto como un testimonio de maldición y vergüenza. Para los romanos la cruz era solamente para los enemigos del Estado. Jesús es condenado por las declaraciones de los judíos cuando ellos decían y declaraban que Jesús quiso llamarse rey por encima del César. En la época de Jesús, a la persona que era condenada a la cruz, primeramente se le azotaba. Estos azotes se realizaban con cuerdas que tenían pequeños trozos de hueso o metal en los extremos. Así es de que la piel era completamente desgarrada. Al condenado a la cruz se le flagelaba de tal forma que sangrara completamente. Esto no se hacía, dice la historia, para demostrar la crueldad del romano, sino se le hacía con una intención de apresurar la muerte y acortar el sufrimiento. Por un lado, el judío veía a Jesús como el maldito de Dios, así lo declaraba la Biblia. Por el otro, el pueblo romano lo veía como el usurpador, el que quiso ser llamado rey. Y así Jesús es llevado a un lugar que declaraba sufrimiento, que declaraba dolor, que declaraba muerte, pero también declaraba el rechazo, el abandono, la oscuridad y la maldición. En medio de ese lugar Jesús clama al Padre, pero no es una simple llamada. La palabra que se usa es un clamor intenso y profundo. No es la de un hijo llamando a su padre por ayuda. Ese clamor es la de un hijo que clama por el perdón para las personas que le acababan de humillar, para el perdón de las personas que le acababan de condenar, para el perdón de las personas que lo sometieron a esa muerte humillante de un criminal. Nunca antes esta oración había tenido tanto poder. Nunca antes una oración como esta había tenido tanta fuerza y profundidad. Israel, el pueblo de Dios, habían sido para Dios como un hijo. Él los había adoptado, los había llamado de entre las naciones para ser su hijo, su pueblo especial. Pero la historia dice que constantemente desafiaban a Dios, fracasando en mostrar esa relación hacia con Él. Adán, el primer ser creado, la corona de la creación divina, nos dice la historia que tampoco logró mantener esa relación correcta con el Creador. Solo Jesús es el único que pudo ser hijo de Dios verdadero. La palabra único nos dice que no hay otro como Él, no hay nadie más de la misma clase que el Hijo. Nadie más. Así es de que nadie más en toda la creación podía tener las credenciales suficientes para llamarle Padre. Pero también tenemos que recordar el propósito del Evangelio de Lucas, el cual es ponernos a Jesús como el hombre más perfecto sobre la tierra. El hombre que no cometió pecado. El hombre que no habló en falsedad. El hombre que iba éticamente correcto su vida con su hablar. El hombre más perfecto que tuvo toda la calidad suficiente para invocar a Dios en aquella cruz y llamarle Padre. El cristiano es solo hijo de Dios, un hijo adoptado en base a la cruz de Cristo, en base a la sangre que Jesús derramó en la cruz, podemos ser llamados hijos. Solo Jesús es el unigénito, nadie más que Él. Solo Jesús pudo llamarle Padre en ese momento. Cuando uno revisa la historia, uno ve
que antes de Cristo el pueblo había clamado a Dios en varias ocasiones. El pueblo clamaba a Dios en necesidad, pero nunca usaron el título de Padre para Dios. Hasta ese momento de la historia, nadie más había clamado a Dios dirigiéndose a Él con el título de Padre. Siempre fue Dios el que les hablaba para ser presentado o representado como Padre. A pesar de que Israel era su nación especial, nunca había Dios revelado esa relación de Padre. Por eso es que es importante para nosotros analizar. Jesús clama al Padre. La Biblia establece que fue el único Hijo, el que se encarnó, el que vino a esta tierra. No había otro como Él y no había nadie más como Él. Solo Él es el Hijo, aquel que tomó la forma de hombre, que tomó la forma de siervo. Ahora el Hijo de Dios en esa cruz de maldición, después de haber sufrido en manos de los romanos crueles, después de haber sufrido en manos de su propio pueblo judío que no le creyeron, que le rechazaron y que lo condenaron, clama a viva voz al Padre. Nunca antes alguien había llamado a Dios Padre de la misma manera en que Jesús lo hizo. Con tanta familiaridad, con tanta cercanía, con tanto amor, pero también con tanto respeto. Los evangelios dicen que desde el primer día en que Cristo vino a esta tierra, el Padre se encargó de dar testimonio de que Jesús era su Hijo. El nacimiento de Jesús mostraba la divinidad y la procedencia del Hijo, pero el Padre se encargó de demostrar, testificar ante la gente, que ese hombre Jesús no era un hombre cualquiera, sino era su mismo Hijo en quien tenía contentamiento. Ese Jesús, el Mesías esperado, era el verdadero Hijo de Dios, el anhelado por los israelíes. Ese mismo Hijo que sin tener nada de qué acusársele fue condenado injustamente, fue castigado injustamente y fue crucificado injustamente. Y ahora en ese lugar que Lucas es claro en decirnos que se llamaba la calavera, un lugar de muerte, clama al Padre intensamente por el perdón de aquellos que le habían causado ese dolor. Jesús es puesto en un lugar de condenación. Por eso Lucas enfatiza bien en el versículo 32 del capítulo 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y también sigue diciendo que los pusieron a su izquierda y a su derecha. Un lugar de maldición, pero también un lugar de condenación donde solamente los malhechores tenían que ser puestos. Y ahí en ese lugar el santo Hijo de Dios, el que nunca había pecado, el que nunca había fallado, es condenado a la cruz, y desde esa cruz, en su inocencia, el Hijo clama al Padre. Y es aquí donde la oración de intercesión se torna más poderosa. La historia presenta que habían existido muchos intercesores, Moisés, los profetas y muchos otros, pero nunca nadie había llamado a Dios Padre como Jesús lo hizo. Jesús ora no a Dios. Jesús no clama por Dios, Jesús clama por su Padre. El Padre de amor, el Padre de misericordia, el Padre de gracia. Jesús sabía cuál era su relación con el Padre y así clama y suplica intensamente por el perdón de las personas. En esa cruz, el Hijo habla a su Padre. Pero no se trataba de una plática como las que habían tenido antes de la encarnación, allá en la eternidad. No era una plática como las que tuvieron mientras que crearon el universo. No era la misma plática que tuvieron como cuando estaban creando juntos a la humanidad. En esta ocasión el Hijo habló al Padre con clamor y dolor. La palabra que se usa es un vocativo, que en el griego es un clamor intenso, un llamado profundo de ayuda por alguien. Jesús clamó en la cruz, Padre. Aunque nuestra traducción pierda esa fuerza, en el original enfatiza que el clamor de Jesús fue intenso hacia su Padre. El clamor o clamar es pedir
algo de manera vehemente, de manera desesperada, es pedir auxilio, es pedir ayuda en un momento de necesidad. Y Jesús clama pidiendo que su Padre le escuchara. Pero lo más interesante y tal vez ilógico es que Jesús no clamó para pedir ayuda para él mismo. Ya antes los evangelios nos dicen que Jesús había clamado al Padre horas antes de entrar a la cruz, horas antes de su juicio, en aquel momento que nos describe Lucas capítulo 22 del 39 al 46, cuando Jesús, comenzando a experimentar los dolores de la aflicción que venía hacia el frente, clama al Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Evangelio de Mateo atrapa mucho más la cercanía entre el Padre y el Hijo cuando en el capítulo 26, en los versículos 36 al 46, Mateo utiliza la expresión Padre mío. Esa era una expresión mucho más fuerte. Padre mío, mi Padre, si puedes, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta ocasión, Jesús no clamaba por ayuda para él. Jesús no clamaba para que su Padre respondiera en algo que el Hijo necesitaba. Jesús clama por el perdón de aquellos que le estaban crucificando. Y pide el perdón. Esta palabra perdón significa dejar libre a alguien de su delito o cargo, o dejar de cargar el delito o culpa sobre esa persona. Cristo no clama al Padre por ayuda para él. Él sabía que todo esto era su voluntad. Clama al Padre para que todo aquello que se le había hecho a él, todo este castigo, toda esta aflicción, todo este dolor, todo el desprecio, ese juicio falso que tuvo que soportar, las burlas que estaba recibiendo en ese momento, no les fueran tomadas en cuenta. Clamaba para que el Padre les dejara libres de responsabilidad. Clamara para que el Padre les dejara libres de juicio. Padre, perdónalos. En la historia del Antiguo Testamento tenemos personas que se atrevieron a interceder por el pueblo o por alguien más. Uno puede ir hasta el libro de Génesis y encontrar la historia de Abraham intercediendo por los justos que vivían en Sodoma y Gomorra cuando Dios le reveló los planes de destrucción para estas ciudades. Uno puede encontrar en Moisés un intercesor hermoso cuando constantemente Moisés tenía que interceder por la rebeldía del pueblo, cuando Dios declaraba, que quería destruir a Israel por su rebeldía. Los profetas intercedieron por un pueblo rebelde en varias ocasiones. Pero nunca antes en toda la historia hubo alguien que intercedió como Jesús lo hizo. Jesús pide por el perdón. Y esta petición está en una voz que se llama imperativa, está en imperativo. Pero no quiere decir eso que Jesús estaba ordenando al Padre, sino que Jesús le pedía humildemente el perdón de las personas. Nunca hubo una intercesión tan hermosa como esa que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo. El Cordero sin mancha era entregado al sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y en ese sacrificio precisamente era la razón por la cual Jesús pedía el perdón. El Hijo suplica en medio de su dolor, en medio de su sacrificio, que Dios perdone. Era el sacrificio el que le otorgaba al Hijo el poder de interceder. Jesús decía: Padre, perdónalos. Carga sobre mí esa culpa. Carga sobre mí su deuda. Carga sobre mí todo lo que están haciendo. Pero perdónalos. Yo lo estoy pagando. Mi sacrificio es el pago del perdón de cada uno de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, clama por el perdón de los hombres. Esos hombres
que no se merecían el perdón. Lo acababan de condenar a una cruz. Ellos no eran merecedores de ningún tipo de perdón. Habían montado toda una escena alrededor en un juicio falso, lleno de mentiras, ante acusaciones absurdas, sin pruebas contundentes, y le habían condenado a la cruz. Un juicio de mentira verdadera. Y llevan a Jesús apresado como un delincuente ante el gobernador para exigirle que condenara a Cristo a la cruz. Y Jesús tiene que enfrentar un juicio falso. Jesús tiene que enfrentar acusaciones infundadas de un pueblo que nunca comprendió nada. Los líderes judíos que nunca creyeron los milagros que Jesús hizo ante sus ojos, que no creyeron las palabras que les declaró y que no creyeron las promesas que Él cumplió ante sus ojos. Nunca entendieron quién era Él. Nunca comprendieron que a pesar de todas las pruebas que les había dado, les estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios. Nunca pudieron abrir sus ojos. Y Jesús es condenado por Pilato, quien antes del juicio es aconsejado por su esposa, como lo dice Mateo 27:19, que le aconseja no condenarlo. Y aun a pesar de que Pilato no encuentra nada digno de condena o de juicio, a pesar de que Pilato insistía en querer dejarlo en libertad, pero pudo más el griterío de los judíos, pudo más la exigencia de los judíos, y finalmente Pilato lo condena a la cruz. Porque tampoco Pilato pudo comprender las palabras de Cristo que se declaran en este mismo evangelio. Cuando Pilato entrevista a Jesús y le pregunta: ¿tú eres el rey? Y Jesús le contesta: tú lo dices. Pilato no comprendió las palabras de Jesús. Él era verdaderamente el rey. No comprendía quién era Jesús y lo condenó a la cruz. Los soldados que golpearon a Cristo, que lo hicieron sin saber que aquel al que golpeaban no era un delincuente, sino que era el Santo Dios. Le castigaron sin saber que Jesús era el mismo Dios hecho hombre al que le estaban desgarrando la espalda con los azotes. Le llevaron a la cruz para quitarle la vida sin comprender y sin entender que ellos mismos vivían por medio de Cristo. Jesús dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra que se usa aquí para conocer o saber es el conocimiento que llega por medio de la percepción. Es decir, el conocimiento que se obtiene por la interpretación de los hechos que se ven o se presencian. Ninguno de ellos había comprendido que ese hombre del cual se burlaban no era una persona común. No era un simple maestro, no era un profeta más, era la revelación total de Dios. Lucas dice enfáticamente que fue llevado junto con dos criminales, porque ellos no entendieron que Jesús no era un criminal, era el santo sin pecado y sin mancha, pero que tenía que ser puesto en ese lugar. Era necesario que Jesús estuviera en ese lugar. Estos dos criminales que fueron puestos a sus lados, que representaban que Jesús tenía que pasar por todo eso, por la justicia divina. Y Jesús, sin abrir su boca y sin defenderse, la gente no había logrado comprender. Las personas no entendían lo que sucedía. Los judíos nunca comprendieron el clamor del siervo sufriente que nos narra Isaías 53, 3 al 12, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordillas, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sin duda, Israel conocía esta parte del siervo sufriente, pero nunca lograron comprender que todo eso fue cumplido por Jesús durante su vida. Ellos no lograron ver que el siervo del cual habla Isaías era aquel hombre colgado en esa cruz en medio de los criminales. La humanidad no entendía que Dios es justo y su justicia demandaba la vida de toda la humanidad. No entendía la humanidad que Dios mismo pagaba nuestra deuda con la muerte de su Hijo, hecho pecador por nosotros. Un comentario dice: a pesar de que existen tantas oraciones en las cuales las personas piden a Dios que juzgue y castigue a los que les hacen daño o mal, aquí Jesús ora para que Dios perdone a sus perseguidores. Los ejecutados debían decir: que mi muerte expíe todos mis pecados. Pero en lugar de ello, Jesús confiesa el pecado de los que lo condenaron falsamente, quienes bajo la ley del Antiguo Testamento eran responsables por su pena ante Dios. Jesús no pide por sí mismo. Jesús pide por aquellos que lo habían condenado a esa farsa. Jesús pide por aquellos que lo acusaron falsamente y que ante la ley del Antiguo Testamento y ante la justicia de Dios se hacían ahora responsables ante Dios. Jesús pide por una humanidad que no comprendía. Ninguno de aquellos que participó en la cruz de Cristo comprendía, no habían logrado ver las señales, no habían entendido el mensaje, no habían conocido completamente que aquel que clamaba en la cruz era verdaderamente el Salvador. William Hendrickson dice en su comentario: el razonamiento de algunos ante esta oración de Jesús es el siguiente: los que mataron a Jesús eran reprobos. Dios en ningún sentido bendice a los reprobos. Por lo tanto, Jesús no puede haber perdido porque esos hombres fuesen perdonados. La conclusión de ellos es que Jesús tiene que haber querido decir en esa oración: Padre, retén tu ira, no la derrames inmediatamente en plena medida sobre ellos. Pero dice Hendrickson, esta no es la verdadera explicación de esa oración de Jesús, de ese clamor de Jesús por el perdón. El verdadero sentido de la súplica es: perdónalos. ¿Qué significa exactamente eso? Perdónalos. Significa: borra sus transgresiones completamente. En tu soberana gracia, haz que ellos se arrepientan de verdad, de modo que puedan y sean perdonados completamente. Esa era la oración del Hijo.
un perdón total. Quita sus cargas, mueve, Señor, sus responsabilidades y ponlas sobre mí. El motivo de la súplica de Cristo no era otra cosa que el desconocimiento de ellos. No saben, no conocen sus sentidos, no les dan la capacidad de comprender lo que están haciendo. Así ellos no pueden ver que están cometiendo el más grave error. No entienden que están crucificando a su Salvador, pero tampoco entienden que era sacrificio para salvación. La oración que Jesús hace está en imperativo, suplicando humildemente ante el Padre suyo que perdone a todos aquellos que habían hecho todo sin conocer, sin comprender. Pero sobre todo la oración de Jesús era por el perdón de aquellos por medio de su mismo sacrificio. Jesús decía: perdónalos, déjalos ir sin culpa, déjalos ir sin carga sobre ellos. Yo voy a pagar por su deuda. Parecía que Jesús le decía al Padre: pon sobre mí esa carga, pon sobre mí su culpa, pon sobre mí su pecado. A ellos déjalos libres. Nunca antes en la historia se había pronunciado una oración tan hermosa a favor de alguien que no lo merecía. La Biblia está llena de héroes de fe, grandes hombres que fueron usados por Dios en momentos importantes, grandes hombres que fueron usados de manera sobrenatural, que trajeron libertad al pueblo de Dios en varias ocasiones. Hombres como Elías, que oraba con poder y descendía fuego del cielo, o se cerraba o se abría el cielo. Hombres como el discípulo de Elías, Eliseo, quien dice la historia que realizó una gran cantidad de milagros. Aún en el Nuevo Testamento podemos ver hombres impresionantes como Pablo, como Pedro, pero ninguno de ellos hizo jamás una oración con tanto poder y tanto amor como la que estaba haciendo Jesús, el Hijo de Dios. Si bien los hombres pudieron experimentar el poder de Dios en su perdón, nadie más que el Hijo mostró el verdadero amor del Padre. Nadie más como el Hijo pudo orar con tanto amor y misericordia. Nadie más como el Hijo pudo interceder a favor de las personas como lo hizo Jesús en esa cruz. Si bien podemos nosotros encontrar ejemplos de intercesión en los apóstoles, nadie jamás fue capaz de interceder ante el Padre, poniendo su propia vida como pago por la deuda. El Hijo había experimentado la maldad del hombre en su máxima expresión. La sufrió en su cuerpo, la pagó en la cruz, y ahora en ese momento de tristeza, en ese momento de humillación, el Hijo de Dios no clama por la ira de Dios sobre las personas, sino clama por el perdón de aquellos que lo hacían sin haber comprendido el porqué. Así Cristo ora por nosotros. No comprendemos tal vez la dimensión del amor de Dios. No comprendemos aún la dimensión de su misericordia. Pero sobre todo no comprendemos la dimensión de su sacrificio. No tenemos el perdón por nosotros mismos. No tenemos nada bueno por nosotros mismos. No tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios, porque fuera de Cristo no tenemos nada. Nuestra ignorancia nos lleva a querer alejarnos de Él, a querer rechazarle el mensaje de Dios. Nos lleva a no ver más allá de nuestras pobres ideas del Evangelio, nuestra pobre interpretación del Evangelio. Nuestra ignorancia nos lleva a adaptar al Evangelio a nuestro estilo de vida. Nuestra ignorancia nos lleva a adaptar el Evangelio a nuestro comportamiento, sin tratar de rendirnos ante el Señor. Jesús está todavía intercediendo por nosotros, no en esa cruz, sino en el trono, en su trono, al lado de su Padre, pero todavía intercediendo. Todavía clamando por nosotros, de la misma forma que lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque aún no han logrado comprender totalmente la voluntad del Padre. Padre, perdónalos, porque aún sus vidas no se han ajustado a la voluntad del Padre. Padre, perdónalos,
porque aún no han logrado comprender la inmensidad del amor de Dios. Padre, perdónanos, porque nuestra ignorancia aún sigue declarando o aún sigue necesitando esa intercesión de Jesús por nuestro perdón. Padre, en esta hora yo te pido por cada uno de los hermanos y hermanas. Rendimos ante ti, Señor, nuestra indiferencia, nuestros pecados, nuestra falta de obediencia ante ti. Te pido perdón por cada uno de nosotros, Dios, por nuestra rebeldía, por nuestros fracasos. Y te pido por esa sangre que Jesús derramó en la cruz, que perdones nuestras vidas. Que tu diestra, tu amor, tu benevolencia y misericordia se siga manifestando en nuestras vidas. Porque no tenemos nada, sino solo a través de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, hermano. Que pase una feliz tarde. Dios lo bendiga.